En esta oportunidad le haré una breve entrevista referida al conflicto armado interno que hubo en el Perú. Bueno, ¿cómo definiría usted o describiría en una sola frase este conflicto o lo que usted vivió? En una sola palabra: Sí. terror, horror. Bueno, ¿qué es lo que más recuerda usted en este periodo? Ya ver. Los coches bombas, los apagones, el toque de queda. Se tenía que salir hasta cierta hora. ¿Qué episodio o hecho marcó más para usted en este periodo? Hubieron muchos, pero el que me acuerdo más porque fue justo aquí en el Jirón Junín, el atentado que hubo a los dos carros de los húsares de Junín. Específicamente, uno fue el que recibió la carga detonante. Eran entre 10 11 de la mañana, exactamente no me acuerdo la hora, pero era en la mañana porque ellos tenían que ir a hacer el cambio de guardia a Palacio de Gobierno, y lo que se escuchó fue un estruendo horrible. A ver. Y salimos para ver qué pasaba, y lo que vimos es correr despavoridos a los chicos, a los húsares del segundo carro, tratando de esconderse porque pensarían que los iban a matar también a ellos. Bueno, ¿por qué recuerda tan particularmente este caso? Es que fue justo un día, ese mismo día hubo una marcha por la paz de todos los colegios, se concentraron en el Estadio Nacional. Y pasó justo en mi calle, por donde yo vivía. Nos afectó mucho, porque no vivíamos tranquilos. Era una inseguridad muy parecida a la que se está viviendo ahora, si la podemos comparar. ¿Cuándo sucedió? Con exactitud no me acuerdo la fecha, pero fue el 89, un poquito antes. ¿Dónde vivía usted? Viví aquí en el Cercado. Buenas noches, señor César Bardales. Sobre el periodo de violencia política en el Perú, ¿cómo lo definiría o describiría en una frase? De mucho miedo y terror en la población civil y entre las Fuerzas Armadas y policiales. Y bueno, ¿qué es lo que más recuerda o qué episodio o hecho le ocurrió más cerca? Es cuando una vez me encontraba de comisión como miembro de las Fuerzas Armadas, específicamente a la Fuerza Aérea, a la llegada de 4 miembros de la policía y personal civil, pobladores de Vilcas Guamán, heridos con las piernas colgando y los brazos del mismo modo. ¿Cuándo sucedió esto y cómo se enteró la noticia? Esto sucedió en el año 1988 en la ciudad de Ayacucho, cuando se hizo el traslado de un helicóptero de estas personas heridas hacia el aeropuerto de Ayacucho. ¿Cuál fue el rol del Estado y de las Fuerzas Armadas durante ese conflicto armado interno? El rol del Estado tuvo mucho que ver en esto, aunque tardíamente se utilizó a las Fuerzas Armadas en este conflicto armado con la parte del Sendero Luminoso y el MRTA. Si no es por las leyes que tuvieron que ser cambiadas en la época del gobierno de Fujimori, hubiese sido imposible derrotar al terrorismo. El rol del Estado en este caso fue muy importante, su participación en tomar en forma
ya más violenta también el accionar del Estado, cambiando las leyes, y inclusive se tuvo que cerrar el Congreso para endurecer estas leyes en contra de estas personas que actuaban en contra de las normas en el Perú, en querer imponer sus ideas influenciadas por la parte comunista, en este caso de Rusia. ¿Se considera usted víctima de la violencia política? En este caso, víctima no, posiblemente el país se vio involucrado en una situación ya de caos total, y gracias al esfuerzo de las Fuerzas Armadas y lo del gobierno de turno se logró superar eso. ¿Cree usted que hubo abuso de autoridad por parte de las Fuerzas Armadas? El abuso de autoridad no tanto, lo que sí ha habido excesos de parte de las Fuerzas Armadas, porque la única manera de combatir era utilizando la violencia extrema, porque se estaba luchando ante un enemigo desconocido que actuaba a escondidas, camuflada en su accionar ante la población civil y contra las Fuerzas Armadas. Y la única manera de actuar era utilizando lo que más se podría emplear, en este caso el armamento y el material de guerra para combatir esta hueste. ¿Cuál fue su experiencia más cercana en el conflicto? De haber sido miembro de las Fuerzas Armadas y ser destacado en la zona de emergencia. ¿Qué rol cumplió ella? En el apoyo al componente aéreo con los helicópteros para el traslado del personal del ejército, de la marina y población civil de un lugar a otro, y asimismo en el traslado del personal militar. Buenas noches, hoy vamos a hablar sobre el periodo de violencia que vivieron los peruanos entre los años 1980 y 2000. Estos años de miedo y terror han sido en realidad una intensa herida en nuestro país que aún no cicatriza. Para usted, si tuviera que definir o describir en una frase a este periodo, ¿cuál sería? Terrorismo. ¿Qué es lo que más recuerdas de este periodo? Fue una época de violencia. Habían la detonación de los coches bomba, las voladuras de las torres de alta tensión, y dejaban, como se llama, en penumbra a toda la ciudad. ¿Podrías comentarnos cuál episodio o hecho? Dos episodios. En el año 1987, cuando estuve trabajando en una unidad minera en la zona de Guarochirí, Matucana, a eso de las 3, 4 de la mañana que estaba subiendo a la mina, fui interceptado por una columna del grupo Sendero Luminoso y me bajaron con metralleta del carro que me estaba conduciendo para esa unidad minera, y pedí hablar con el jefe de ese grupo terrorista, y me dijeron de que me llevaron a una zona oscura, y lo único que yo atiné fue a preguntarles a qué se debía esa intervención, y me dijeron de que querían conversar con mi persona para ver el tema de cómo se iba a solucionar el problema ahí con la gente que trabajaba en esa unidad minera, toda vez de que ellos querían romper con el centralismo que había en Lima, porque era gente que eran agricultores, eran gente ganadero, y lo que ellos producían prácticamente no se definía en la zona, sino todo eso lo tenían que vender allá en la zona de Lima, y para ellos era bastante dificultoso. Bueno, en ese momento lo que yo atiné fue a ¿cómo se llama?, transar, negociar con ellos para definir ese problema que había en esa zona, y les ofrecí ¿cómo se llama?, que las compras las iba a hacer directamente ahí en la zona y que ya no se iba a hacer en Lima. Por otro lado, ellos también reclamaban de que los pobladores de ahí
no les daban trabajo y que ellos necesitaban trabajar. También procuré trabajar con esa población y darles trabajo ahí en la zona minera. Además les he construido un promedio de 40 a 60 viviendas, dándole